Bien, primero que nada, Andrés, te agradezco que estés aquí en esta tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender la realidad como la estamos viviendo. Segundo es, danos el antecedente de qué es la organización de la que tú eres coordinador, Causa y Salud y Bienestar. Causa de Salud y Eh, Bienestar. Muchas gracias, Eduardo. Pues nosotros somos un movimiento que acompañamos a los grupos que han sido sistemáticamente vulnerados. Acompañamos varias causas, dentro de las causas de salud y bienestar, acompañamos al colectivo Cero Desabasto, que somos ya 100 organizaciones y grupos de pacientes que desde hace más de 3 años hemos venido siguiendo el caso, ¿no? Cómo está el estatus del acceso a los medicamentos en México. Tenemos una plataforma que se llama cerodesabasto.org, en donde pacientes, familiares de pacientes, profesionales de salud y organizaciones pueden reportar cuando falte algún insumo, algún medicamento, alguna vacuna. Pueden reportarlo ahí en cerodesabasto.org y nosotros esa información la compartimos con los responsables del abasto a nivel estatal y federal, un poco para sumar a los esfuerzos de los responsables, que son las autoridades, para que se garantice el acceso efectivo a los medicamentos, ¿no? Bien, ahora dime, ¿estamos preocupados en el país o debiéramos estarlo si hay gente que no lo está con respecto al asunto del abasto de medicamentos? Pues sí, Está muy grave el asunto, sobre todo para padecimientos como el cáncer y sobre todo para los niños. Es criminal que alguien no cuide, es criminal, o sea, es para fincarle cargos, a las personas que no han sido capaces de entregar medicamentos suficientes a los niños con cáncer, a las personas en general, a cualquier mexicano, ¿no? sí, mira, dicen que si algo no está roto, no lo arregles, ¿no? Y un poco, Claro. ese es un ejemplo de lo que sucedió con el sistema de abasto en México. Es cierto que había muchas cosas que mejorar, sin embargo, cuando se cambia el modelo de adquisición de los medicamentos, sin entender bien cómo funcionaba, se subestima la complejidad y eso nos lleva a una serie de cambios que ya van cuatro, ¿no? Este es el cuarto lo que va del sexenio, de la manera en la que se compran las medicinas, pues tiene un impacto importante en la vida de las personas, sobre todo en las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, y vemos no solamente un impacto en el número de recetas no surtidas, como ha caído, ¿no? Nada más el IMSS no surtió efectivamente en 2021, que no se surtan efectivamente es que se niegue por completo una receta o que se niegue alguno de los medicamentos de la receta. Llegamos a más de 22 millones en 2021. En los primeros 8 meses de 2022 estamos cerca de los 10 millones de recetas no surtidas efectivamente, que esto dista mucho del menos de millón, millón y medio que se dejaban de surtir efectivamente en 2017 y 2018, como platicaba, ¿no? O sea, Entonces, vamos, vamos avanzando, pero no lo suficiente como para igualar las cifras que teníamos en el 2018-2019. exacto, bueno, afortunadamente no estamos igual de mal que como estábamos en el 2021, que tocamos fondo, pero nos hemos tardado en esta recuperación. Hay que reconocer que efectivamente vamos mejor, pero todavía estamos lejos. Y también algo que llama mucho la atención es que ha habido un cambio digamos, lo que vemos en la plataforma de los reportes, es que ha habido un cambio en el tipo de padecimientos que se reportan, ¿no? Digamos, cáncer siempre ha estado en el primer lugar, después normalmente está diabetes, hipertensión. En 2021, en tercer lugar, se colocaron los pacientes que viven con un trasplante, que dejaron de recibir sus medicinas. No me digas. Afortunadamente, eso en 2022 ya no es una realidad, ya se ha regularizado el abasto en estos grupos, pero ahora vemos un número importante de personas que viven con alguna condición relacionada a la salud mental que no están recibiendo sus medicamentos, es decir, diabetes, perdón, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que eso es importante considerar que no solamente se trata de niños con cáncer, ¿no? Sino se trata de un montón de personas que viven con enfermedades crónicas y agudas que están teniendo que resolver esto por otras vías, ¿no? Como pues a través del pago de bolsillo, en donde vemos que las personas están gastando más de su dinero para garantizar su derecho a la salud. Vemos un aumento también por lo mismo en el número de medicamentos robados y falsificados. Vemos también personas que no están con un apego completo a los tratamientos como deberían. Y también vemos un aumento en el número de amparos
y procesos judiciales abiertos en contra de las instituciones de salud que han interpuesto a las personas para que se les garantice su derecho a la salud, ¿no? Y esto tiene complicaciones porque tiene o representa una carga importante al sistema de salud propiamente. De Dinamarca ni hablamos, ¿verdad? Sí, todavía estamos lejos, creo que es bueno aspirar hacia allá, pero hay que reconocer nuestras realidades, nuestras fortalezas y aprovecharlas, ¿no? Y no meternos el pie solitos. Tengo información de que el gobierno redujo, sí, información pública, que el gobierno redujo los presupuestos para la compra, por ejemplo, de vacunas en este año. Es correcto, digamos, hay que tomarlo con perspectiva porque para 2021 se aumentó mucho el presupuesto, se Pero por aumentó el mucho COVID, ¿no? Supongo. por el COVID, exacto. Ahora se reduce, pero creo que digamos, no se nos ha mostrado, yo quiero pensar que existe un análisis, pero no es público, de por qué se puso ese monto, ¿no? Es decir, si vamos a seguir comprando vacuna COVID, cada cuánto, para qué edades, qué marcas, ¿no? Tenemos algún convenio ya, etcétera, eso no es claro. Y también lo que ha pasado es que tenemos un rezago importante de vacunas, como la del papiloma humano, la de tétanos, que tenemos ya un buen rato que no se está aplicando en México. También tenemos un rezago, por ejemplo, en la vacunación de adultos mayores, la neumococo 23 valente, que se ha dejado de aplicar en varios lados. Y vaya, no vemos que haya estrategias concretas. Hay una estrategia que se anunció para alcanzar a las niñas que habíamos dejado de vacunar con VPH, pero nada más se anunció que iban a llegar 2,5 millones de dosis, cuando realmente estaríamos necesitando en México más de 7,5 millones de dosis para alcanzar a todas las niñas que hemos dejado de vacunar en los últimos 4 años. Entonces todavía no vemos claros esos planes tendrían que verse reflejados en ese presupuesto con claridad, y un poco lo que preocupa es que se reduce el presupuesto y creemos que no hay una verdadera conciencia de por qué, ¿no? Esos montos no tienen detrás una lógica, una estrategia, y pues vaya, ¿no? Eso no nos va a llevar a resolver el problema en el que estamos. México era líder en el trabajo de sistema de vacunación en su conjunto. Incluso producíamos, tengo entendido, producíamos vacunas. Éramos un referente mundial en la materia. Ya dejamos de serlo. ¿Cuál es la situación en el caso específico de las vacunas, Andrés? Pues mira, depende un poco el tipo de vacuna, ¿no? Y también depende mucho del estado, ¿no? Que eso es algo difícil. No tenemos esa claridad, no existe un sistema de información en México que nos permite tener monitoreado por institución, por estado, con claridad qué vacunas se han puesto, cuáles faltan, pero en general la información que tenemos sí nos pone en estos últimos 4 años en una situación de alarma, ¿no? Yo diría que más de los últimos 4 años, nos podemos ir hasta 6, 7 años, en donde han bajado las coberturas de manera importante, ya sea por una u otra vacuna, ¿no? Probablemente quienes son papás habrán visto que de pronto faltaba la vacuna BCG contra la tuberculosis, y de pronto en 2019 faltó mucho la vacuna del sarampión, de pronto tuvimos un brote de sarampión en 2020, que no nos sorprenda porque pues, bajó la cobertura en 2019 de sarampión. Y bueno, ya nos repusimos de estas dosis, ha habido temporadas en donde ha faltado la pentavalente, etcétera, ¿no? Creo que hay un problema en la consistencia, en la disponibilidad de los biológicos, cosa que es muy importante para poder garantizar una verdadera cobertura, porque los esfuerzos de vacunación no se deben hacer solamente por oleadas, hay campañas de salud o jornadas de salud en donde se refuerzan esquemas, pero este debe ser un esfuerzo continuo. Son muchos niños en el país, son muchas dosis. Afortunadamente, el Programa Universal de Vacunación en México contempla varias vacunas para protegernos a todos y a todas, no solamente niños, sino también jóvenes y adultos mayores, hay que decirlo, tenemos derecho a la vacunación, y en ese sentido ha habido, digamos, en los últimos 6, 7 años, escasez puntual de algunas vacunas por decisiones administrativas, por condiciones internacionales, etcétera, pero por la razón que sea, no hay una estrategia clara de la autoridad para garantizar que esto no suceda, ¿no? Parece que un poco vamos ahí con la inercia, y estos organismos, por ejemplo, como el CONAVA, el Consejo Nacional de Vacunación, que
que es idealmente quien debiera acompañar estas decisiones, pues ha sesionado poco, y digamos, no hay una estrategia clara, contundente, y creo que ahí es algo donde podemos trabajar, es una meta que nos podemos plantear para los próximos años. México tiene todo para seguir siendo líder en términos de coberturas de vacunación. ¿Por qué? Porque tenemos a las y los profesionales capacitados, la infraestructura para llevar las vacunas hasta los rincones más alejados del país, pero bueno, esto tiene que venir con acompañado de una buena estrategia y de presupuesto, por supuesto, ¿no? Este gobierno ha sido muy consistente en destruir lo que existía y lamentablemente a cambio de lo que destruye no tiene una estructura clara, definida y que pueda ser puesta en marcha rápido para atender lo que acaba de destruir. Debo de suponer que la situación de la que estamos hablando, en donde hay cierta mejora con respecto al 2021, pero todavía no alcanzamos los niveles que tenemos en 2018 o 2019, deriva de la falta de conocimiento de la gente con respecto a cómo funciona este gran sistema de distribución de medicinas, de adquisición de medicinas o de producción o adquisición de vacunas. ¿Qué es lo que ocasionó que no pudiéramos ofrecer algo mejor de lo que ya existía? Porque ellos no llegaron a ver qué hay y qué se puede mejorar. Desarticularon lo que existía y después ahorita pues no atinan a poner las cosas en su lugar para que den resultados consistentes. Sí, a ver, un poco se decidió cortar con la estrategia que había en el pasado, se cambiaron a los responsables, antes el IMSS era el que mayormente compraba medicamentos e insumos, no solamente para la misma institución, sino compraba para varias instituciones, además de las necesidades propias. Se cambiaron a los responsables, se ha cambiado a los responsables varias veces, ¿no? Primero se fue con Hacienda a través de la Oficialía Mayor, después regresó con el INSABI y Hacienda y entró la UNOPS al juego, ahora sale la UNOPS del juego. Entonces, digamos, ha habido un cambio importante con los responsables. Y luego, quienes toman, como bien lo dice Eduardo, que toman estas responsabilidades, pues no tenían la experiencia y comprar medicamentos no son enchiladas, ¿no? Como dicen, es complejo, no es como Sí, repartir papitas y refresco que sí, en algún momento se dijo, es claro. complejo, ¿no? Son un montón de claves, hay que entregar en un montón de centros de salud, hospitales de alrededor del país. Y no es parejo, ¿no? Algunos hospitales hay que dejarles más de una cosa, menos de otra. El almacenamiento tiene que ser con ciertas características de temperatura, de humedad, de iluminación, etcétera. Entonces, es complicado, pero en México sí teníamos quien sabe hacer, ¿no? Digamos, lo hemos hecho por varios años, se han ido perfeccionando, se vino perfeccionando los modelos de adquisición en los últimos años. Es cierto que estaba concentrado el mercado en pocos jugadores y que había sobrecostos importantes que habría que compartir, eso no hay ninguna duda, está bien documentado. La realidad es que hoy tenemos más sobrecostos, ¿no? Uf. Y un poco lo que nos preocupa, y por eso hicimos este llamado y este comunicado de prensa, porque lo que nos preocupa es que para el 2023 se vuelve a cambiar el modelo de adquisiciones, las licitaciones se están viendo mayoritariamente asignadas por adjudicación directa, ¿no? Eso eleva los precios, eso abre la puerta a la corrupción y además no se está terminando de comprar todo lo que se tiene que comprar porque hay una falta de confianza del mercado, ¿no? Es decir, cuando uno está cambiando los modelos, los montos que se quieren Claro. comprar, etcétera, es difícil que los jugadores, ¿no? Que las empresas que producen medicinas, las empresas distribuidoras puedan planear, puedan decidir crecer en México porque saben que va a haber una demanda estable o por lo menos consistente, que las reglas del juego están claras, etcétera. Hoy eso no es una realidad en México y entonces eso pues está llevándonos a que muchas de las licitaciones queden desiertas, que los costos estén muy castigados y no sea negocio, digamos, para las empresas y pues eso hace que nadie te venda la medicina y al final eso impacta la vida del paciente porque no va a haber esa medicina en la clínica, en el hospital y el que pierde siempre cuando estos sistemas fallan son las y los pacientes, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos consultar en su página, en algún sitio en internet, que podamos consultar lo que ustedes están detectando, las cifras que ustedes
han podido realizar la evaluación o sea, esa información que tú nos acabas de condensar en algunos minutos, en 12, 13 minutos, ¿dónde la podemos ver si es que podemos hacerlo? Sí, por supuesto, pueden entrar, ver todo lo que hemos publicado, nuestros contenidos y el mismo comunicado en el portal cerodesabasto.org. Ahí mismo pueden ayudarnos a reportar el desabasto, ¿no? Esto es importante y también pueden consultar los informes que hemos hecho, los comunicados, etcétera. Cerodesabasto.org. Cero Con letra, ajá, con letra, así es. cerodesabasto.org. Andrés, te agradezco mucho. Te volveremos a molestar en unos 3 meses, si te parece bien, para que nos digamos cómo van las cosas. Si algo antes sucede que sea muy importante, nos avisas y con mucho gusto abrimos esta puerta para que puedan tener difusión a sus inquietudes. Muchas gracias, que Seguro que compartimos, por sí. supuesto. Muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Te lo agradezco mucho. Que tengas excelente fin de año y excelente 2023. ¿Qué te digo de salud? No, pues tú eres el mero mero de salud. Así es que haya salud, que es lo principal en la vida. Gracias. Igualmente, bonito día. Hasta Muchas luego. gracias, gracias.